necesaria para podernos conectar con el servidor Oracle. Como usted ya habían venido trabajando y habían instalado el Oracle, recordamos que directamente allí sobre la consola hacíamos las consultas, creábamos las tablas. De hecho, ya hay una tabla creada y sobre esa es la que vamos a trabajar. Y ya estaba ese servidor, realmente ya estaba el servidor instalado porque nos atendía las consultas, nos permitía insertar datos, también nos permitía actualizar, bueno, todas las acciones del CRUD que conocemos en este metalenguaje, que es la parte de la inserción, la actualización, eh, borrar también registros, bueno, toda esta parte que es tan importante pues para poder actualizar las bases de datos. Pero nos faltaba algo y es poderlo encajar, poderlo articular con PHP, también poderlo articular con el Apache. Hace 8 días hicimos otra partecita y era instalar el Apache, que es nuestro web server. Lo hicimos con un empaquetado que fue OneServer, pero esos dos servidores, es decir, el de base de datos Oracle y toda esta integración que hicimos con OneServer, están trabajando cada uno por su lado y pues no podemos interactuar a través de PHP como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, nuestro primer paso va a ser eso, poner a trabajar estos dos para que a través de PHP entonces nosotros podamos hacer la recuperación de datos de una base de MySQL, hacer la inserción, hacer todas las operaciones bien. Luego que hagamos esa configuración, entonces vamos a hacer la integración de PHP con HTML. Pues veremos algunos conceptos fundamentales del lenguaje para poder hacer esa conexión. Y luego, ya para finalizar, miraremos cómo es que hacemos la actualización, la recuperación de datos, ya integrando todo, que es el primer gran objetivo de estas dos sesiones. Bien, entonces vamos por pasitos. Y el primer pasito que vamos a dar es mirar cuál es la versión de Oracle que tenemos instaladas en las máquinas. Entonces, para eso vamos a ir a la barra al menú de inicio, bueno, a buscar buscar por aquí una aplicación que se llama Run SQL Command Line. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? Entonces, en el menú de inicio vamos a colocar Run y bueno, ahí ya nos muestra la aplicación y la vamos a abrir. Listo, acá no vamos a hacer nada más que mirar cuál es la versión que tenemos instalada. En mi caso quedó instalada la 11.2.0.2.0. Eso lo anotamos en algún lado o tenemos en cuenta la referencia porque nos vamos a ir a descargar un archivito, una aplicación que es el Instant Client. El Instant Client, ese es el cliente de ese servidor porque finalmente lo que hemos instalado es un servidor de bases de datos, son servicios. Ese servidor lo que hace es atender servicios. ¿Quién va a hacer las peticiones a ese servidor? Hace 8 días miramos que había una arquitectura cliente-servidor y que el cliente
En este caso eran las aplicaciones que eran las que le hacían las peticiones al servidor, y el servidor pues ¿qué hacía? Servir, por eso lo llaman servidor. Pero hay servidor de varias cosas, hay servidor de páginas web, hay servidor de bases de datos, hay servidor de aplicaciones, bueno, hay muchos servicios que utilizan pues esta arquitectura. Claro, y ya habíamos visto o habíamos instalado el, el servidor de base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es instalar un cliente. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Bien sencillito. Vamos a ingresar a este enlace. Yo lo voy a poner por aquí en el chat. Por aquí en ese chat encuentran una serie de aplicaciones. Yo también pues voy a ingresar por aquí. Listo. Entonces aquí pues aparecen varias versiones. Claro que aquí me está mostrando ya las de 32 bits. Y seguramente vamos a buscar un enlace que nos lleve directo a donde están esta aplicación. Porque el enlace pues lleva a la aplicación de 32 bits, pero seguramente ustedes van a necesitar la de 64 y bueno, acá. Este sí es el enlace general. Listo, muy bien. Este que lo vamos a dejar por acá en el chat. Tranquilo, Víctor, sí, apenas iniciamos. Eso. Entonces, en este enlace que les acabo de poner ahí en el chat, encontramos todas las versiones del cliente de la base de datos de Oracle. Y entonces la idea es que la miremos un poquito porque aquí hay clientes para Microsoft, para el Mac, para el Linux, para Solaris, y bueno, hay más. Pero pues vamos a descargar cada uno el que requiramos para nuestro sistema operativo. Y en el caso de Microsoft, pues ofrecen dos, que es una para 64 bits y otra para 32 bits. Mi máquina es de 32 bits. Entonces, ya lo revisamos. Por acá en algún lado debe decir 32. Acá está. Entonces, el que me sirve, pues es este. Listo. Y acá tenemos que buscar la versión más cerquita a la versión del Oracle que hemos instalado. Entonces, como hicimos al principio, aquí en el botón de ejecutar, buscamos esta aplicación. Bueno, esto para compañeros que acabaron de llegar. Entonces, habíamos hecho esto de buscar esta aplicación, ya que nos indicaba
cuál es la versión que tenemos instalada. Entonces, en este caso, yo tengo instalada la 11.2. Entonces, nos vamos a ir por acá a la parte inferior. Y aquí está la 18, la 12. Bien, acabo de cargar. Aquí está la 12.01. Y acá tenemos la 11.02. Digo, la 11.2.0. Entonces, esa es la versión que me conviene descargar. Y este es el primer enlace. Listo. Ustedes pues allí la descargan. Yo ya la he descargado, la tengo lista porque si no nos demoramos aquí esperando a que de pronto descargue. Listo. La descargan. Esto está grabando. Entonces, si ustedes desean más bien, digamos cómo son los pasos y cómo funciona todo, y luego con calmita y viendo el video que está quedando, también le envío la presentación para que siguiendo los pantallazos la puedan montar la arquitectura que se requiere para este desarrollo. Entonces, aquí tengo yo mi versión 11.2 y como nos damos cuenta, descarga es un zip. Aquí lo que hay que hacer es descomprimirlo. Descomprimir ese zip con el cliente que acabamos de descargar y colocarlo en una que es existente en el equipo. Es decir, que no la necesitemos borrar porque ya les digo qué paso sigue. Y necesitamos pues que estén en una carpeta. Bueno, yo aquí creé una carpeta que llamé Proyecto JJ y dentro de esa una carpeta que se llama Oracle, que es un directorio que necesito tener ahí, no lo voy a borrar. Pero básicamente hasta aquí que hemos hecho, sencillamente descargar el cliente de Oracle, ponerlo en una carpeta, poner el archivo pues descomprimido. Eso es todo. Y ahora vamos a necesitamos tomar esta dirección. La vamos a copiar. La vamos a poner ahí. Y vamos a ir. Bueno, voy a poner un momentico aquí la presentación para que ustedes se vayan ubicando en qué paso, en qué parte es que estamos. Esto está pero un poquito lento. Mira, acá están los pasitos. Averiguamos la versión de Oracle, que fue lo que acabamos de hacer. Descargamos y configuramos Instant Client, que es el cliente que acabamos de descargar y que descomprimimos y que pusimos allá en una carpeta. Ahí vamos. Ahora vamos a ir a este paso. Y es que lo que vamos a hacer es colocar la variable de entorno que direccione a donde va a estar la carpeta con el cliente de Oracle. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Venimos por acá, vamos aquí, pues le damos clic derecho y le decimos propiedades. O llegan al panel de control como ustedes lo acostumbran a hacer. Finalmente esto me lleva al panel de control.
Y aquí en el panel de control vamos a buscar esta opción que dice configuración avanzada del sistema. Eso. Ya cerrar todas estas ventanas porque para poderlo hacer de principio. Y aquí en las propiedades del sistema vamos a donde dice variables de entorno. Aquí en esta donde dice variables del sistema vamos a buscar el path. Aquí le vamos a decir editar. Y adicionamos la dirección a donde hayan dejado su archivo. Yo por lo menos finalmente recuerdo ahora que hice una carpeta en Oracle y puse allí los archivos, pues pensando que si dejaba esto en el escritorio algún día se me iba a olvidar y borro todo lo que está en el escritorio y pues queda esta variable de entorno perdida. Entonces lo cierto es que si yo voy por acá al equipo, aquí en lenguaje en C, aquí abrí una carpeta que se llama Oracle y aquí metí los archivos. Eso fue lo que hice, ¿sí? Finalmente, porque pues al principio la había dejado en el escritorio, pero me pareció que de pronto yo borraba esa carpeta y no me iba a funcionar la conexión. Entonces, pero bueno, básicamente aquí todo se resume en que hay que descargar el cliente de Oracle, ponerlo en una carpeta y adicionar la variable de entorno en el sistema. Entonces, vamos a darle una repasadita aquí al tema de cómo se agrega la variable de entorno. Entonces, rápidamente acá, nuevamente le damos en las propiedades del equipo. Luego donde dice configuración avanzada del sistema. Y aquí aparece la variable de entorno. Y agregamos el path o la ruta. Entonces con doble clic le damos a editar y aquí al final de lo que ya está le colocamos la dirección donde dejamos los archivos de nuestro cliente. Y eso es todo lo que hay que hacer con el cliente, nada más. Listo. Esos pasos, como les digo, aquí los he puesto con flechitas, con pantallazos para que ustedes puedan tomar este material y lo van haciendo. Entonces aquí básicamente estas dos diapositivas son las que hemos avanzado. Aquí está la dirección de donde se descarga el archivo. Se coloca en una carpeta y se agrega la variable de entorno. Eso es listo, la primera parte que hay que hacer de esto. Que si ya conectamos aquí ya podemos interactuar, todavía no. Nos falta tres pasitos fundamentales. Pero este es el primero. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que necesitamos descargar las DLLs para agregárselas al PHP para que a través de esas librerías pues nosotros podamos interactuar y podamos conectarnos a la base de datos. Esta es otra parte que se requiere ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí hay una dirección web que también se las voy a dejar allí en el chat. Vamos para el chat y eso lo tenemos aquí. Listo. En esta dirección van a encontrar esos archivos y ahí encuentran todos los DLLs que se requieren
para vincular las diferentes versiones de PHP, porque como recordábamos en la instalación, cuando ustedes estaban instalando el One Server, y en el diálogo les aparecía varias versiones de PHP. Las más actuales ya estaban seleccionadas, no hay que hacer porque estaban por defecto, pero habían otras para seleccionar. Entonces pues hay varias versiones de PHP, y para cada versión de esas hay unas DLLs que son las que permiten hacer la interacción del Oracle con el PHP. Entonces ingresemos aquí les voy a mostrar qué aparece cuando ingresamos a ese enlace que les acabo de dejar. Un poquitito, entonces que está muy bien. Eso. Como les decía, todas las versiones de las DLLs para las conexiones a Oracle. Y están las extensiones para la base de datos Oracle, y aquí aparecen varias versiones, desde la 1 hasta la 2.2.0. Nosotros vamos a descargar la última versión. Y lo vamos a hacer haciendo clic aquí en este enlace que aparece. Listo. Y aquí nos aparece, como les decía, en este caso para las versiones PHP 7.1, PHP 7.2, la 7.3 y la familia del 7.4. Entonces, pues, dice uno, bueno, ¿y cuál es la que tengo que descargar? Para descargar según la versión del PHP que tenga instalada. Entonces, para averiguar esa versión, vamos a buscar el icono de nuestro One Server y hacemos clic sobre él, y aquí aparece. Entonces, según esto, tengo una base de datos MySQL que es la 5.7, que MariaDB que es la 10. No sé qué, pero necesitamos es PHP. Entonces tengo la versión PHP 7.3.12. Listo, esa es una forma de saberlo. Otra forma de saberlo es escribir por acá localhost. Este One Server era algo que habíamos adelantado hace 8 días. Porque como sabíamos que la tarea era larguita, entonces no íbamos a alcanzar a hacerlo hoy todo. Entonces lo adelantamos ahí. Y aquí en las herramientas hay una página que nos trae la información de lo que tenemos instalado de acuerdo a PHP. Entonces aquí nuevamente sale la versión que pues coincide con lo que veíamos allá. Y vamos a fijarnos también aquí en otra variablecita que tenemos aquí abajo, que es los trace, y miramos si están en enable o disable. Entonces, dos cosas vamos a mirar acá. La versión de nuestro PHP, que es el 7.3.2 en este caso, y esta variable que aparece aquí, el trace, que está en enable. Listo. Tengámoslo ahí presente. Bueno, ahora aquí simplemente lo que hemos hecho es mirar a ver qué tenemos instalado en la máquina. No hemos configurado nada todavía. Vamos por acá, y como ya sabemos que es la versión 7.3, aquí esto me lo está traduciendo y necesito eso. Listo, ya sabemos que es este recuadro, pero ahora necesitamos saber de estas
4 opciones que están ahí, cuál es la que toca descargar. Entonces, este equipo donde estoy trabajando no es de 64 bits, o sea que estas dos primeras descartadas. Y este equipo es de 32 bits, es decir que esta arquitectura x86 que me ofrecen acá es la que me sirve, pero ¿cuál de los dos? Entonces es donde vamos a mirar en qué estado está esta variable. Y acá yo les dejé en la parte superior, esto lo tomé de un videito que les había recomendado. Y ahí nos dice, mire, si la variable está en enable, ¿sí? O en este caso, la versión que tengo que descargar son los try safe. O sea, vamos a buscar en la página web donde es que está aquí en la descarga. Y aquí el que tengo que descargar es este. Y lo vamos a descargar. Es un archivo muy livianito. Ya descargó. Es de 712K. Y lo vamos a descomprimir. Así como está ahí. ¿Sí? Que son puros DLLs. Listo. Muy bien. ¿Y cómo recordamos los pasos para hacerlo? Entonces aquí se los estamos mostrando en pantallacitos en el archivo. Entonces, mire, descargar la DLL. ¿De dónde? De esta dirección. ¿Mm? ¿Cómo sabe cuál paquete descargar? Entonces, esta es la clave de la fórmula que aparece aquí en la parte de arriba. Y con esa vamos a descargar las DLLs correctas para que nuestra base de datos funcione sin problema. Entonces, una vez se descarga, pues se descomprime y copiamos esto. Y esas DLLs necesitamos ponerlas en la carpeta de nuestro PHP, porque finalmente ese es otro del tema bonito aquí, es que finalmente el PHP, que es el lenguaje al lado del servidor, es quien necesita las DLLs porque es el que a través de esas librerías obtiene los recursos. Entonces, ¿cuáles recursos? En este caso, pues los recursos de la base de datos que están conectados en ese servidor. Entonces, por eso es que estas DLL las necesita es PHP y no de pronto el Apache o bueno, una locura MySQL. Pues MySQL no tiene nada que ver aquí, pero por decir alguna locura, entonces esto lo necesita PHP. Entonces, ¿dónde se aloja PHP? Entonces, quienes hemos instalado WAM Server está aquí en esta carpeta C en WAM y aquí lo vamos a encontrar en www, perdón, en BIM, www, porque esta carpeta es donde publicamos los archivos que estamos compartiendo a través del servidor, pero es en BIM acá y aquí está Apache, ahí no, pues no tiene nada que ver. MariaDB tampoco, porque ese es otro servidor de base de datos que tampoco no lo vamos a trabajar ahorita. MySQL menos, es en PHP. Y en PHP necesitamos abrir la carpeta donde, según la versión del PHP que se haya instalado, si no recordamos cuál es, entonces nos paramos aquí en el icono de One Server y nos damos cuenta que es la 73212, o sea, es esta. Y aquí hay una carpeta que es la XT, aquí, y ahí vamos a pegar las DLLs. Son estas, las que comienzan por
O si de Oracle, mire, esas son las que se pegan ahí. Y listo, ya tenemos las DLLs y nuestro cliente instalado y configurado. Ahora el último paso que hay que dar en esta instalación, y como les digo, no se preocupen si de pronto dicen, bueno, ya se me olvidó cómo es que hay que bajar esas benditas DLLs y cómo es que hay que donde pegarlas, y no se preocupen aquí. Y se está grabando el video y como siempre lo compartimos, o si no, pues aquí estoy dejando las instrucciones. Aquí dice descomprimir y pegar la DLL a C1bin PHP, la versión que hayan instalado en la carpeta de XT. Y aquí la flechita dice, coja eso y póngalo allá. Esto. Bueno, y el otro paso que hay que hacer, está también descrito aquí, es agregar las siguientes líneas al archivo php.ini. Estas líneas que vamos a agregar y en el archivo que les voy a mostrar enseguida, corresponden a las DLLs que hacen el trabajo de dar los recursos para la conexión entre Oracle y PHP. Entonces, si se fijan por aquí, las han marcado como PHP, rayita al pisa, Oracle. ¿Mm? Y de una vez vamos a dejar estas versiones. Entonces, como ustedes van a tener este archivo en sus manos, lo que puedan hacer es copiar esto. Me dicen copiar, así como está aquí, tan, y nos vamos aquí a nuestro One Server, hacemos clic, y por aquí vamos a encontrar a PHP, php.ini, que nos F. Entonces dice agregar estas líneas en el archivo php.ini. Hasta aquí. Listo. Y aquí, pues, a no ser que ustedes quieran cambiar alguna de estas variables, que no les recomiendo, a no ser que quieran mejorar alguna característica y sean conscientes de qué es lo que le quieren mejorar, porque son las variables con las que inicia el PHP. Entonces, hay un grupito, que es donde se colocan las DLLs. A ver si ya me pasé. Venga, entonces buscamos por acá. O sí. Estas son. Mira. Entonces lo que hay que hacer es coger eso que les dejé allá en el documento y con esto las relaciona. Si se dan cuenta, yo las tenía acá, pues obviamente que las tuve que poner para configurar los servicios y pues poder hacer ahora la demostración que vamos a trabajar, pero ponerlas aquí debajo de la extensión de MySQL. Lo que pasa es que OneServer pues ya trae todo esto configurado para MySQL, pero como el reto no era trabajar con MySQL, porque básicamente ya viene instalado, sino mirar, bueno, qué pasa si nos ponen a trabajar con Oracle y eso, pues como no viene ahí en el paquete, entonces, ¿qué toca hacer? Pues por eso lo elegimos, pues para mostrar cómo se hace la configuración. Porque bien hubiéramos podido decir, listo, ¿no? La configuración la vamos a hacer con MySQL y ya. Y no había nada que hacer de esto, porque como viene dentro del mismo paquete, eso ya viene instalado, configurado, integrado. Pero no, digamos que la gracia que queríamos hacer es cómo es que lo íbamos a hacer con Oracle. Y pues
este es el último paso, es poner aquí las extensiones. En el video, lo que pasa es que el video instalan una versión más viejita de PHP y el php.ini todavía ponía las extensiones DLL acá, entonces allá les dice coloque esto con la extensión, o sea, así. Pero resulta que ya en esta versión no se le coloca la extensión. Entonces, ahí está el secreto, porque pues si pongo la extensión aquí DLL no me va a funcionar. Entonces, estas son las líneas, tal cual se las estoy dejando aquí en esta diapositiva. Agregar estas líneas al archivo .php.ini y se agregan aquí en esta posición. Y ya, entonces no lo voy a guardar porque ya las tenía, ya las había agregado, entonces como para qué guardo eso. Bien, luego de este último paso, lo que hay que hacer es hacer clic derecho acá, perdón, clic normal y decir que reinicie todos los servicios. Así. Entonces, listo. Ahí reiniciaron los servicios y la prueba para saber si quedó instalado nuestra versión de Oracle, ya quedó trabajando con el PHP y ya todo esto quedó como sincronizadito y listo para trabajar. Entonces nos vamos a ir por acá al php.info, digamos que no nos acordamos cómo llegar al php.info. Entonces vamos a localhost y en localhost aquí aparece el vínculo del php.info. Nos vamos, lo ejecutamos y miramos a ver qué quedó por aquí, entonces cómo es que trabaja y los HTTP y todos los servicios que tiene, que enlazó por aquí y seguimos buscando. Todo esto es las librerías, aquí está el MySQL y ya preinstalado, de eso no hemos hecho nada y aquí aparece el famoso Oracle. Aquí está, mira. Esto, si de pronto ustedes no han hecho la instalación y miran el php.info, este recuadro no aparece hasta que no se hagan las configuraciones que acabamos de hacer. Entonces aquí lo que nos muestra es cuál es la librería del cliente, bueno, todo lo que necesita para trabajar. Entonces, esta es una indicio de que ya tienen instalado su cliente Oracle y tienen instalado también su servidor de Oracle y además ya les responde a las peticiones que le van a hacer. Y ahí con eso queda integrado entonces el Oracle a su máquina. Es un poquito de paciencia y como de seguir los pasitos, pero finalmente pues todo se traduce en descargar y de, digamos que lo más complicado de pronto sea agregar las variables de entorno o porque lo demás es de modificar los archivos, pero digamos que aquí ya está sintetizado qué es lo que hay que hacer. Y por si acaso, pues
miran este video y ahí lo van trabajando. Entonces, bueno, hasta aquí es como la configuración. Ahora les voy a mostrar cómo es la integración con la base de datos ya para interactuar con los datos de la base. Pues aquí que necesitamos recordar. Necesitamos recordar que hace 8 días hicimos o dejamos ahí una página HTML que tenía una serie de elementos como textos, como radio buttons, como un formulario, y pues ese formulario ahí se dibujaba, pero pues realmente no se conectaba con nada. Unos textos, pues que hasta sin sentido, pero bueno, lo importante era conocer elementos que nos permitieran hoy trabajar con la integración de PHP. Bueno, entonces vamos a revisar por aquí cómo está el tema. Listo, entonces habíamos creado una carpeta que se llamaba prueba y dentro de esa teníamos una página que era index.html. Estaba así, HTML. Listo, estaba así la página. Entonces, al ejecutarla sin pasar por el servidor, pues ahí veíamos pues que se mostraba el texto. Finalmente era como un documento normal de algunos datos que se tenían ahí, lo ejecuta el navegador y ya, mira, ahí está. ¿Sí? Pero resulta que esto lo necesitamos ahora sí que comience a interactuar con el servidor. Entonces ya aquí necesitamos que para eso cambiarle la extensión y la vamos a poner PHP. Digamos que es la primera característica del lenguaje, que vamos a tener archivos con extensión PHP. Ahora, esta es la versión pues inicial para poder entrarnos al mundo del PHP, porque seguramente algunos compañeros pues ya han tenido que profundizar porque son curiosos, porque en su labor diaria pues hay que hacerlo y entonces se van a dar cuenta que muchas veces nosotros incluimos código en páginas HTML y pues pero digamos que esta aquí es como vamos a iniciar y bueno, vamos dependiendo de todo el interés que ustedes tengan, pues vamos a ver cómo seguimos profundizando en temas de estos o de pronto en otros. Bueno, ya vamos a buscar una estrategia de poderles preguntar a ustedes qué les sigue interesando para poder seguir avanzando. Pero por ahora entonces aquí tenemos un archivo en PHP. ¿Con qué lo vamos a abrir? Lo vamos a abrir con el Notepad o algún editor orientado a textos, de que no nos agregue formatos y con eso basta. Listo. ¿Y qué tenemos dentro? Realmente lo que tenemos dentro es todo el código HTML que se había construido. No ha cambiado nada, mira. Por aquí, obviamente que aquí en la parte inferior yo hice unos ajustes ahora pues para poderles mostrar esta nueva versión con las páginas que lo integran y se la vamos a enviar. La idea es que todo este material que se vaya construyendo pues es para ustedes, entonces se les compartirá sin ningún problema. Bueno, pero aquí lo que hacemos es puro HTML, mire. Tenemos HTML por aquí, estamos cerrando la marca que abrimos en la parte de arriba.
el encabezado, el cuerpo del documento, todo normalito. Y se acuerdan que habíamos hecho una tabla por acá y esa tabla le habíamos, como dice uno en este mundo, este metalenguaje, le habíamos quemado estos datos en el código. Entonces, pues, siempre que abramos esa página, como pasó ahorita, pues siempre va a decir 11 56 78 Fernando Luis Basto Ortega, o sea, y esto no va a cambiar así la base de datos cambie, porque esto no está integrado con nada de eso, así que esto quedó quemado en el código. Si yo ejecuto eso, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a escribir localhost, muy bien, hasta ahí bien. ¿Cómo se arma la dirección? Pues aquí lo tenemos, mire, está en www y como les decía, aquí en esta carpeta se comparten los recursos a través del internet. Entonces aquí, después de www, hay un directorio que se llama prueba. Entonces ese directorio es el que voy a poner acá. Pongo un enlace y pongo entonces prueba. Listo. Y le tengo que poner acá index.php si quiero escribir la ruta completa. Que por qué index.php, bueno, también hubiera podido escribir borrar.php, alguna cosa que tenga yo acá. Pero digamos que mi página principal o este sitio comienza con este archivo index. Entonces, pues, por eso lo llamo de primeras. Y esto que tengo por acá, es lo que está quemado, como les decía acá, por utilizar ese término, lo que está aquí impreso. Esto mismo, mira, está Fernando, es esto. Eso lo he dejado para que miráramos la estructura de la tablita. Pero la gracia de esto es que esos datos, si están en una base, los podamos mostrar de la misma forma, pero de forma dinámica. Es decir, que traigamos los datos de la base allá. Entonces, esto lo sigo dejando ahí como para el ejemplo, pero esto no está interactuando con ninguna base de datos. Listo. Lo otro es que acá en esta parte vamos a tener ya el script de PHP. Listo, y entonces aquí sí comienza lo bueno, porque lo bueno nos dice que a través del lenguaje PHP nosotros vamos a traer sí los datos, pero los tenemos que formatear con HTML. Entonces aquí es lo interesante y lo bonito de esto, porque vamos a interactuar con un sublenguaje que es el HTML, con un lenguaje de programación que es PHP, y si nos quisiéramos complicar un poquitico más o si tuviéramos la necesidad, interactuamos con otro lenguaje como por ejemplo JavaScript. Pero no nos metamos hasta allá, porque con entender esta parte es suficiente. Luego, como les digo, todo depende cómo ustedes tengan el interés en continuar con esta charla. Miramos a ver qué otras estrategias se pueden crear, pero bueno, o sea, aquí estamos para continuar. Por ahora vamos así. Ahora, ¿qué es lo primero que toca hacer para decir dentro de esta página? Porque todo esto es HTML como tal. Hasta aquí, como les decía, esto no. Lo único que hay de PHP es de aquí hasta aquí. Entonces, tenemos que indicarle en el documento desde dónde hasta dónde es que va PHP. Y en este caso va desde aquí, de esta línea 77 a esta línea 99. Listo. Vamos a suponer que esto no lo tenemos, lo voy a comentar acá y lo voy a ir explicando más bien por pedacitos. Así se coloca un comentario en PHP. Un comentario en un lenguaje de programación indica que el intérprete no tenga en cuenta esas líneas.
algo las tengo ahí porque necesito poner un comentario, porque necesito hacer documentación, porque necesito explicar algo. Entonces, el bloque lo voy a señalar con backslash asterisco, asterisco backslash para cerrar, y todo lo que está ahí dentro no va a funcionar. Y dentro de este es que vamos a escribir el PHP, vamos a escribir las variables, etcétera. Entonces, para no ser infieles al primer programa que toda persona iniciando hace, entonces escribamos hola mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esta instrucción es clave porque es la que nos permite formatear texto y enviárselo al cliente para que lo explique. El cliente en este caso es el navegador. O sea, esto lo que hace es decirle, mire, envío este string. Entonces, ustedes de pronto ya están un poquito familiarizados con los tipos de datos. Entonces uno dice, bueno, si es una cadena de caracteres, entonces eso lo llama un string. Si son números, entonces eso lo llama numéricos o enteros, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos mandando es una cadena de caracteres. Entonces vamos a escribir, hola estimados estudiantes. ¿Veis? Y ya, ahí tenemos nuestra primera línea de código PHP. Vamos a verlo, acá a ver dónde aparece. ¿Sí? Y aquí está. Este pedacito lo hizo PHP. Todo esto lo tenemos quemado en el código HTML. Todo este pedazo está quemado en el código HTML. Lo único que está actuando y mostrando es esta parte que tengo seleccionada. Listo. Aquí en PHP pues también existen las estructuras de repetición, existen los while, existen todas las estructuras que se requieren en un lenguaje de programación. Entonces usted dirá, bueno, ¿y a dónde podemos entonces encontrar documentación? Pues digamos que la documentación oficial pues es la que ofrece php.net. Entonces cuando uno tiene una duda de alguna instrucción que no sabe cómo se hace o cómo es la sintaxis, entonces por ejemplo acá está la de PHP. Y aquí en la parte inferior siempre estas páginas tienen la misma estructura. Aquí está todo como lo técnico. Y el ejemplito viene aquí debajo. Y adivinen cuál es el primero que recomiendan. Hola mundo. Y así sucesivamente nos va mostrando cómo se implementa el eco. Esta instrucción yo la utilizo mucho. También está printf, pero la más que se usa, o por lo menos yo lo hago así, es esta. Pero también existen las estructuras repetitivas, por ejemplo, o sea, ustedes de pronto recuerdan el while. Y bueno, aquí está entonces la forma general, como la fórmula general de cómo funciona, para qué sirven. Dice aquí los bucles, while son el tipo más sencillo de bucle en PHP y se comporta igual que su contrapartida en C. Aquí hay algo importante que es que el PHP es un hijito del C. No sé si de pronto ustedes han escuchado el lenguaje del C porque, digamos, nosotros que somos más viejitos, pues sí, nos tocó el lenguaje C y, bueno, todavía se usa C++, pero que son ya más recientes, pues casi no se trabaja en lenguaje C, sino directamente con estos lenguajes un poco de más alto nivel. Pero bueno, aquí la misma página oficial de PHP nos indica que pues ellos han tomado esa estructura del lenguaje C y que el while es básicamente lo mismo como se coloca allá.
Entonces, aquí hay ejemplitos. Por ejemplo, cojamos este. Y lo vamos a poner aquí a prueba, a ver si es cierto que eso funciona, hace algo. Vamos a ver qué hace eso. Y lo vamos a ejecutar y nos vamos a devolver a hablar un poquitico de lo que dice ahí, porque es importante. Mire lo que hizo. El único pedacito que está haciendo el PHP es esto. Escribió los números del 1 al 10. ¿Por qué resultó eso ahí? Porque aquí hay un while que inicia en una variable 1, hace sus incrementos hasta que sea esa variable i que menciona aquí, sea menor o igual a 10, y dentro de ese bucle lo que hizo fue incrementar una variable. Y este eco, como se dan cuenta, lo que hace es decirle al PHP y enviarle eso al cliente para que lo despliegue allá en el navegador. Es lo que hace, por eso este eco mostró el 1, mostró el 2, el 3, el 4, bueno, etc. Entonces, si yo pongo esto acá, en vez de esto, me va a mostrar tal vez 10 veces, estimados estudiantes. Como dan cuenta, no me mostró nada, porque hay algo importante aquí. ¿Por qué no me mostró nada? Ah, bueno, porque no deje como que se incrementaría la variable y entonces ¿qué pasa? Que entonces en un bucle infinito. Vamos a ver acá. ¿Sí? Hasta que desborde la memoria, mira. Porque, claro, es un bucle infinito. Mira, aquí ahora sí aparece hola estudiantes, hola estudiantes, hola estudiantes, hola estudiantes. Y ustedes me dirán, bueno, usted nos dijo que uno cuando estaba programando aquí en PHP tenía que mezclar el HTML. Y pues sí, yo lo veo mezclado porque digo, aquí para arriba, pues sí, es HTML. Y aquí para abajo, después de esta marca, también es HTML. Pero bueno, esa es la integración. Bueno, no, la integración va aún más allá. ¿Se acuerdan ustedes de esta instrucción BR? Que esa no es de PHP. Esta instrucción BR es de HTML y lo que hace es un rompimiento de línea, ¿no? Y lo que va a hacer precisamente ahorita es eso, que no me quede hola estimados estudiantes, todo en una línea seguido, sino que me quede en una línea debajo de la otra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que concatenar. Concatenamos con un punto, y concatenar es unir dos cadenas de caracteres y volverla una. Y la tengo que colocar en unas comillas para indicar que eso es un string. Y si se fijan aquí en este sencillo ejemplo, ya estamos integrando PHP, aquí está, con HTML, está aquí. Entonces vamos a ejecutarlo por aquí a ver qué resulta. Y entonces el BR, pues lo que ha hecho, voy a quitar esto de aquí para que no dé la impresión de que no está funcionando. Ahora sí. ¿Qué ha hecho? Lo que hace el HTML, el efecto que tiene el HTML, como BR hace un rompimiento de línea, pues sencillamente eso hizo y por eso quedó uno debajo de otro. Es más, si nosotros vamos y vemos aquí el código fuente, ver código fuente de la página, miramos qué fue lo que escribió PHP entonces.
acá está, mire. Y mire cómo escribió el código en HTML, definitivamente, mira, aquí está el BR que pusimos allá. Entonces, claro, cuando llega aquí al navegador, el navegador, ¿qué sabe hacer? Formatear texto, hacer lo que el HTML le indica y mostrarlo. Y eso hizo. Entonces, como aquí está el rompimiento, por eso los coloco uno debajo de otros. Bueno, todo esto que hemos hecho es para decirles que así como uno puede colocar una línea debajo de otra integrando el HTML, pues también puede hacer tablas para integrando el HTML, y en esas columnas y en esas celdas de la tabla insertar información que trae de una base de datos, por ejemplo. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya nos dimos cuenta que efectivamente toca mezclarle, integrarle código HTML allí para que se puedan formatear esos datos y que se vea pues más o menos decente. Pero todavía hasta aquí no hemos traído nada de la base de datos. Listo, entonces para eso, para comenzar a interactuar con la base de datos, íbamos en el tema de este ciclo de iteraciones, y que pues nos servía, y que además de que iteraba, pues se iba integrando allí el código fuente, el código HTML, y entonces que por eso nos toca aprender etiquetas de HTML, pues para poder formatear la información que vamos a presentarle al usuario. Bueno, pero bueno, listo. Nos vamos a olvidar un poquito entonces aquí ya de esta partecita, y nos vamos aquí. Entonces lo que estoy es trasladando mi bloque de comentarios para lo que estamos haciendo, y nos vamos ahora a trabajar con la basecita de datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es este string de conexión a la base de datos. ¿No? ¿Qué le estamos diciendo acá? Esto es una variable común y corriente. Nosotros le hubiéramos puesto x, y, z, que no se debe, porque ya saben ustedes que cuando vayamos a hacer el mantenimiento al código de fuente no lo entendemos ni nosotros mismos, y eso sí sería grave. También le estamos diciendo con esta función que haga el string de conexión. Este string de conexión lo da la documentación de PHP, php.net. Allí nos dicen cómo se conectan a las diferentes bases de datos, porque como alcancé a escuchar que mencionaba la compañera Patricia, a través de PHP no solamente se puede conectar MySQL, que es como la más natural ahí, pues, como se dan cuenta, pues ahora también se puede conectar esta base de datos Oracle, pero pues también se puede el SQL Server y Postgres, y bueno, y todas las eh, bases de datos que van saliendo, pues tendrán que hacer sus DLLs y sus instrucciones o funciones de conexión, porque finalmente el PHP lo que hace es ir y administrar los recursos para mostrárselo al usuario. Pero eso es lo bueno de esto, porque así como conecta usted Oracle, pues también podría hacer conexiones con PHP. Es más, para MySQL, es más, uno podría hacer en este mismo código, hacer una conexión para PHP, para MySQL u otra base de datos, y otra para Oracle, porque hay situaciones en que uno necesita extraer datos que están en diferentes servidores, y entonces acá usted lo puede hacer sin inconveniente. Llama las funciones de una a la otra y trae los datos, los integra y hace con ellos los que necesite hacer, y, y entonces esto le permite conectarse a diferentes fuentes. Aquí pues vamos a hacer la de Oracle. Entonces esta es la primera instrucción. ¿Qué recibe esa instrucción? El nombre de la base de datos,
recibe la contraseña de esa base de datos y nos va a recibir el servidor de la base de datos. Entonces, como el servidor de nuestra base de datos es localhost, porque la tenemos aquí mismo en este mismo equipo, en un servidor local, pues ahí va a estar. Si no la tuviéramos ahí, estaríamos escribiendo la dirección IP donde está funcionando el servidor. Porque puede suceder que no tengamos el servidor en el equipo local donde se está haciendo la aplicación, sino en otra parte, en otro servidor remoto. Entonces, pues ahí pondríamos esos parámetros de conexión. Listo. Todos estos parámetros nos van a quedar guardados en esta variable. Esta es otra característica que ha hecho grande el PHP, y es que aquí PHP no se complica con el tema de los tipos de datos. De pronto, para quien haya estado trabajando, por ejemplo, en C Sharp, allá hay que hacer un objeto de conexión, y el objeto de conexión hay que agregarle una serie de características y bueno, etcétera. Es un poco, pues finalmente llegamos a lo mismo, pero hay una labor más. Acá no. Si se fijan, mira, yo coloqué una variable sin ni siquiera decirle qué tipo de variable iba a ser, sino que ya el lenguaje detecta que esta función retorna un objeto de datos predeterminado o definido, y ya toma eso y ya, se fue, no hay más. Y se hace la conexión. Luego acá le estamos diciendo, con este if, le estamos diciendo que si esta conexión llega a fallar, pues no es efectiva, nos muestre qué mensaje de error es el y está presentando. ¿Ya? Y si sí se pudo conectar, sencillamente no entra acá y viene por acá. Y entonces aquí lo que le estamos diciendo es, oígame, va a ser un objeto de conexión, y aquí es donde viene lo que les decía. Aquí yo no tengo que decirle object, no sé qué cosas, y no. Ya. Usted declara una variable con el nombre que quiera, le pasa el resultado de las funciones de conexión que requiera, y él se encarga de lo demás. Entonces, por eso es que, digamos, PHP es uno de los lenguajes más simplificados que haya, porque no se complican con estas cosas. Ahora, este objeto ¿cómo se arma? Con la conexión. Si se fijan, esta variable que recoge todos estos parámetros de conexión quedan aquí acumulados, y aquí en esta función lo que se está haciendo es, mire, con esos parámetros de conexión, ejecúteme este código SQL. Entonces, este es lo otro del desarrollo web. ¿Cuántas cosas no hemos tenido que integrar ya para poder estar interactuando? Comenzaron ustedes a trabajar con su Oracle y la ingeniera Patricia les insistía por allá que el código, que SQL y que el asterisco, y que no le ponga la comita aquí porque si no, no les funciona, y que se fijen en el nombre de las tablitas. Y bueno, ¿y a dónde viene a parar ese código SQL? Acá. Mira, aquí hay un select from empleado. Aquí le está diciendo, seleccióneme todos los elementos de la tabla empleado. Eso. Y le dice, mire, después ejecútelo. Pero cuando lo ejecute, tenga en cuenta este SQL que le estoy pasando, porque ahí viene el conjunto de datos que requerimos en este caso. Pero pues aquí obviamente ustedes ya se imaginarán que es dependiendo la necesidad, pues se pueden agregar los where, se pueden agregar las funciones agregadas, las de suma, las de promedio, bueno, las que estaban hablando hace unos
unas clases atrás, la ingeniera Patricia, todo eso va aquí. Aquí es donde termina el SQL. ¿Mm? Bien, y luego lo que le estamos diciendo aquí es que coja todo este conjunto, todas estas operaciones que está haciendo aquí de conexión, luego de ir y traer los datos que se están requiriendo y colóquelos en esta variable. Y entonces aquí es otro tema muy interesante que tiene el PHP y es que el PHP tiende a trabajarlo todo en matrices. Y en matrices, ¿qué son las matrices? Son como mm, una hoja de cálculo, ¿sí? Que todo lo coloca en filas y columnas. Y ha desarrollado una serie de funciones que se encargan de extraer y de recorrer esas matrices. Es lo que está pasando acá. Y entonces aquí volvemos al tema que les explicaba ahora, y es cómo se va entrelazando, se va entrecruzando, se va integrando el lenguaje HTML. Mire que aquí qué está pasando, mire lo interesante que está pasando aquí. Mire, por fuera del PHP se está creando la tabla con el encabezado y que entonces la identificación y que el primer nombre y todo eso. Pero hasta ahí no hay PHP. Pero aquí las filas de la tablita las están haciendo con este while. Mira, aquí está el TR. Abre por aquí, cierra por aquí. Y dentro del TR están las columnas. El TD abre por aquí, cierra por acá. Pero como esto es un while, ya vimos ahorita anteriormente que el while era un ciclo de repetitivo y que lo que estaba dentro aquí lo reescribía. Por era que nos aparecía, hola estimados estudiantes, y debajo, hola estimados estudiantes, así 10 veces. Entonces aquí lo que le está diciendo es, mire, cójame esos datos y métamelos en una tabla, todos los datos que encuentre en la matriz que se armó con el resultado de esta consulta. Eso es lo que hace. Mire, este pedacito, en realidad es lo que conecta la base de datos, trae los datos y los muestra. Ya, no es más, es este pedacito. Ya, este código, pues, como les dije al principio, eso les va a quedar a ustedes ahí para que lo implementen, para que experimenten, cambien las variables, las consultas. Eso se puede cambiar. Permítanme por aquí PHP porque, bueno, muy bien. Aquí está listo. Muy bien. Entonces, aquí ya está el principio de cómo se conecta. Vamos a ejecutar. Aquí en los vínculos tenemos nuestro administrador de base de recursos, de datos en el navegador. Esto simplemente para ver que los datos están ahí en la base de datos y que son los mismos que vamos a mostrar. No los estamos quemando en el código. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué es por acá? Ah, y me perdió por aquí. ¿A dónde es que? Esto es lo mismo que ustedes habían estado creando porque ustedes ya tenían una base de datos por allí que se llamaba empleado. Entonces, para no
buscar otra o hacer otra, entonces vamos a usar la misma. Aquí en esta opción vamos a tener los objetos y en estos objetos pues vamos a tener empleado y por aquí debe haber algo que me muestre los datos. Aquí están los nombres. Bueno, ya que estamos aquí, miremos. Fíjense que estos datos, estas columnitas que tengo yo acá, como allá le dije asterisco todo, pues todo esto lo va a tener en cuenta. Aquí ya tenemos una parte. Me perdieron los datos. ¿Cómo hago para mostrar acá? Estos son los registros que contiene la base de datos. Ahí están en una base de datos que se llama empleado, está por acá. Y esos datos son los que estamos llamando. Entonces, vamos a mirar aquí en el código. Le dijimos que a la tabla se llama ejercicio y la base y la tabla se llama empleado. Ya lo que me está mostrando era el nombre de la tabla. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y lo que obtenemos, mire, esto es lo que está quemado en el código. Eso no va a cambiar nunca. Pero estos datos que tengo aquí en la parte inferior, sí son los que trae o los que están en la base de datos. A estos que queríamos llegar. Pero bueno, ustedes dirán, listo, eso es una consulta, se trajeron los datos y pues ahí están. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo, para actualizar, para borrar, etcétera? Entonces, para eso, vamos a hacer la actualización. Vamos a meter aquí, yo ya tengo preparado este formulario y este formulario me va a servir para coger algunos datos y enviarlos allí a la base de datos. Entonces, bueno, acordemos que en la identificación le pusimos 99999. Y vamos a llenar esto por acá. El cargo. Aquí ustedes que son tecnólogos, entonces dijimos tecnólogos masculino. Y aquí hay un botón de enviar. Ya miramos cómo se conecta. Entonces le digo enviar. Y este código 9999 es lo que acabé de decirle que agregue a la base de datos. Y mire, aquí les imprimí el código fuente. El código, o sea, finalmente lo que se arma dentro es puro código SQL. Por eso era la insistencia de la ingeniera cuando estaba allá haciendo, escribiendo su código SQL en la consola. Y lo hacía a manito porque se requiere para todos estos menesteres. Entonces, ¿cómo se enlaza esa página? Esa página donde está, cómo se está enlazando. Mire, este que tengo acá, que es puro HTML, esto no es PHP, es el formulario que está mostrando allá. Eso va hasta aquí. Y el formulario tiene un botoncito que es de tipo submit, que muestra un aviso que dice enviar. Pero ese aviso que dice enviar, bueno, miremoslo aquí. Aquí yo le puse algo que dice regresar. PHP. Es este botón que tengo acá. Este que está aquí es el que dice enviar. Pero cuando usted le dice enviar, ¿qué es lo que envía? Pues vamos a ver en el código y realmente lo que hace es conectar a una base, a un archivo, mire, a este, a datos PHP. Quiere decir entonces que yo tengo en mi carpetica, en mi estructura, aquí en C, en WAMP, en www,
aquí en prueba una que se llama datos.php. ¿Que por qué? Mira, aquí la está enlazando. Es decir, que cuando realmente esto le dice submit, le entrega el control a datos.php. Y ya depende que tenga datos.php por dentro. Aquí tenemos el archivo. Entonces, ¿qué hace datos.php? Mire, primero lo que hace es recibir con esta instrucción, por el método post, las variables que el usuario escribió en el formulario que está enlazando. Y aquí lo que tenemos es el código SQL, o sea, el insert, mira, aquí está, dice, insert, into, empleado, y vienen los campos de esa tabla. Entonces está identificación, primer nombre, etcétera. ¿Que dónde se toma eso? Pues de la base de datos. Aquí está, identificación, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, y le estamos diciendo, realmente le estamos escribiendo el código para que vaya y lo inserte, y entonces el servidor de esta base de datos, ¿qué hace? Recoger ese código y ejecutarlo. Eso es lo que está pasando. Y ese es el jueguito que va siempre. Entonces, ahora, que no, que lo que usted quiere es borrar. Hombre, es exactamente lo mismo, sino que usted aquí escribirá entonces el SQL para borrar. De hecho, aquí pues tenemos en el ejemplo, miren, SQL borrar. Entonces, delete from empleado, donde la identificación sea lo que escribió el señor aquí en la variable. Probémoslo. Entonces, acá yo tengo un formularito que dice formulario borrado. Digite la identificación del empleado a borrar. Entonces, por ejemplo, borremos este Javier que está aquí. Entonces, le vamos a decir aquí, digite y le decimos enviar. Y efectivamente, Javier se borró. ¿Por qué? Aquí en la parte superior le dije, escríbame la instrucción. Claro que pues obviamente que ya cuando estamos en producción esto es peligroso dejarlo, porque pues aquí estamos revelando el nombre de las tablas, estamos revelando el nombre de los campus, pues eso no se debe hacer, y pues si está por ahí eh, el ingeniero Luis Fernando, que está sobre la seguridad, y ve esto, pues sencillamente nos va a echar cohete, porque eso es una falta de precaución, y hace que los datos sean inseguros. Entonces, claro, esto no se puede dar. Lo dejé para que se miren cómo es que es el script. Listo, pero no se debería. Listo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una actualización? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio, y ya les digo cómo es que se arma el código. Entonces vamos a ejecutar, a poner aquí a Javier otra vez. Entonces me dicen, digite la identificación. Me voy a poner acá. Y lo que vamos a hacer aquí es modificar el primer nombre. Entonces, en vez de que diga Javier, le vamos a escribir que diga Luis, y en mayúscula. Entonces lo vamos a enviar. Entonces a Javier lo cambió por Luis. Realmente, ¿qué pasó debajo? Entonces, pues, ¿qué ha pasado debajo? Sencillamente que aquí en el index hay un formulario que lo llamamos actualización, ¿verdad? Por aquí está. Y lo que hace cuando le digo enviar es llamar esta página al PHP que dice update. Pero realmente el trabajo que está haciendo ahí update es una consulta de actualización. Entonces aquí vuelve y jugamos con el mismo, de la misma forma. Escribimos realmente es el código SQL. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Mire, update, empleado, set primer nombre, donde
nombre, donde identificación, o sea que actualice el campo nombre donde la identificación sea lo que nos escribió el usuario. Entonces, ¿cómo sabe que esta identificación trae la información que digitó el usuario? Porque aquí la estoy recibiendo. Mírenla. Le estoy diciendo identificación, que es esta misma variable. Recíbame lo que trae el formulario. Entonces, bueno, ¿y él cómo sabe qué recibe? Pues sencillamente porque este nombre que está aquí dentro de estas corcheticos cuadrados, lo encontramos aquí en el formulario, mírenlo acá, el nombre. Eso que está aquí, señaladito, es lo que le identifica qué es lo que tiene que recibir. Y así es el jueguito. Usted recibe la variable, arma el script y ya lo que viene en adelante es la actualización. Luego hace usted los selects para mostrar la información y pues la formatea en lenguaje HTML. Claro, esto se complejiza, sí, claro, claro, pero este es el principio. Es decir, ¿por qué se va a complejizar? Porque normalmente uno no tiene una base de datos para tener una tablita con 10, 12 registros. Pues, es un ejercicio académico y pues eso nos permite mostrar el funcionamiento, pero hay sistemas de 50, 100 tablas y entonces las consultas pues ya no van a ser de una o dos líneas, no van a ser de muchas líneas, va a tener que analizar bastante para poder extraer los datos que requiere la situación. También va a requerir hacer actualizaciones de nuevas tablas, por ejemplo, si el sistema se expande, etcétera, etcétera, y entonces por eso están los desarrolladores, pero están también los administradores de bases de datos, pero pues también tenemos que interactuar con el cliente, con el usuario, con una cantidad de gente que hace parte del ecosistema del desarrollo. Pero bueno, eso es lo interesante. Y, y también aquí pues sí, nosotros interactuamos con PHP y también con el HTML, pero como les digo, ahí eh, está también el JavaScript que se integra. Por allá algún compañero nos dijo en algún momento que dónde estaba el tema de los estilos, porque pues claro, no lo había visto. Entonces, atendiendo esa pregunta y como también abriendo la expectativa para lo que pueda venir, hicimos una hojita de estilos, pero pues este también es otro mundo. Hay personas que se dedican única y exclusivamente a hacer los estilos de los sitios web. En nuestro entorno, muy seguramente nosotros desarrolladores hacemos los estilos, también administramos la base de datos, también escribimos el código PHP y también hacemos las copias de respaldo y sí, ese es, digamos, en muchas partes el modelo porque pues no da para más, pero sí, hay ya equipos más completos donde cada uno pues tiene un rol por la complejidad que todo esto significa. Entonces aquí tenemos la hojita de estilos que lo que hace es, como su nombre lo indica, pues estilizar, algunos dicen decorar, otros dicen dar mejor presentación a la página que se está construyendo. Entonces, eso lo estamos vinculando a través de, este, de esta instrucción. La voy a quitar un momentico para que ustedes miren el efecto de esa hoja de estilos. Esto es sin la hoja de estilos. Y esto es con la hoja de estilos vinculada. Y se pueden hacer muchas más cosas con las hojas de estilo, dar otras formas, otros colores, otras entradas. Entonces, ustedes ven esas páginas que
como que reflejan, como, bueno, tienen unos efectos bien interesantes, pues eso lo hacemos con las hojas de estilo en cascada, y para eso hay que escribir todo esto que estamos viendo por acá, y pues esto tiene una sintaxis, también tiene una semántica que es necesaria para que pueda funcionar. Entonces, digamos que este es una breve clase, uno no ve PHP en dos sesiones, obviamente es todo un curso porque hay muchas cosas, muchas posibilidades que se trabajan en PHP. Tampoco no pretendería ver estilos en un par de sesiones, no, porque hay muchas cosas de los estilos que se pueden aplicar, pero aquí está la interacción de todo y sobre todo la gran invitación a pues que nos sigamos uniendo a través de esto de medio, a través del semillero y con todo esto pues vamos a ir acumulando conocimientos y van a salir cosas interesantes, claro. Hay que tener paciencia sí, porque como se dan cuenta, esto no es de ya para allá, es de estar todos los días sumando. Bueno, entonces pues ahí quedó conectada la base de datos, decirles que así como se conectó eh, Oracle, se pueden conectar otras bases de datos, ya se los había comentado. Y pues espero que les haya sobre todo generado inquietud, porque cuando uno tiene curiosidad por las cosas, también se le despierta esa necesidad de conocer, de llegar más allá, de seguir explorando, de seguir profundizando en los temas. Y pues ya quedaron nuestros contactos ahí, el mío sobre todo para este tema de PHP. Y pues cualquier cosa podemos seguir generando espacios para poder profundizar en temas.